Príncipe de Paz os da la bienvenida a nuestra tercera y última parte de la prédica, el propósito de las pruebas. Las pruebas nos llaman a la esperanza eterna. Las pruebas que atravieso en mi vida acreditan la experiencia que siento por el cielo. Al igual que las pruebas crean un desinterés creciente por el mundo pasajero, así crean un mayor deseo por el ejemplo de unirse con alguien a ser querido que ya partió para estar junto al Señor. Si las personas que más amas quieren en la vida se encuentran en la presencia de nuestro Señor y Salvador y han empleado su tiempo y su dinero en estas cosas eternas, no tendrán muchas cosas que le tengan en este mundo pasajero. En Romanos 8, Pablo dijo, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si he de padecermos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es de guardar la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque la esperanza fuimos salvos, versículos 16, 19 y 23 y 24. Las pruebas fijan nuestras expectativas en las cosas superiores, en las verdades y en la realidad divina. Y así se refirió Pablo cuando dijo, por tanto, no desmayemos antes de que este nuestro hombre exterior sea desgastado. En el interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, versículos del 16 al 18. Las pruebas aumentan. Nuestras expectativas por lo eterno nos ayudan a añorar la ciudad eterna en los cielos. Puede que se pregunte cómo Pablo asumió su clase de la postura. En los versículos del 8 al 10, él dijo, estamos atribulados en todos, en apuros, perseguidos, derribados, llevando el cuerpo siempre en todas las partes, la muerte de Jesús. Pablo tenía tantos problemas que no resultaba asombroso, que no le gustaría el mundo y preferiría estar en la gloria. Las pruebas revelan la realidad en las que andamos. Aparte de que Dios nada podía ser más apreciado para Abraham, su hijo Isaac. Sin embargo, eso se lo consistió en la prueba. Averiguar si él amaba a Isaac más que a Dios. Las pruebas verifican que nuestro amor por Dios, viviendo como reaccionamos ante ellas. Si amamos de una manera suprema a Dios, le agradecemos a Él por lo que logra mediante de ellas. Sin embargo, si nos amamos a nosotros mismos más que a Dios, cuestionaremos la sabiduría de Dios y nos sentiremos molestos y amargados. Si hay algo para nosotros más querido que Dios, debe apartarnos para que podamos crecer espiritualmente. En Deuteronomio 13, versículo 3, Moisés advirtió a los israelitas con respecto a seguir a los falsos profetas cuando dijo, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal sueño del soñador, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. El Señor nos pone a prueba para ver si verdaderamente lo amamos tanto como decimos. En Lucas 14, versículos 26 y 27, Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, y hermanos, hermanas, y aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Él no ha llevado la cruz y viene en pos de mí. No puede ser mi discípulo. Jesús no dice que tenemos que odiar a todo el mundo, más bien quiso decir que si no amo a Dios, el punto de fe fuera necesario. Dependemos voluntariamente de su padre, de la madre, de su cónyuge, de sus hijos, de su hermano, de su hermana, incluso de su propia vida. Usted no ama a Dios de manera suprema. Usted debe decidir hacer la voluntad de Dios en primer lugar, sin importar lo que los demás digan. En el caso de Abraham vimos a quién amaba más. Abraham amó a Dios más que a su hijo único. Las pruebas nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. La razón materialista nos enseña a valorar el mundo.
Nuestros sentidos y emociones nos instan a valorar el placer. El mundo nos mide a la vida es simplemente lo que se vive aquí y ahora, lo que debemos disfrutar a toda costa. Sin embargo, la fe nos dice que volvamos a la palabra de Dios y obedezcamos y recibamos su bendición. Las pruebas no muestran las bendiciones de la obediencia. Cuando obedecemos la voluntad de Dios en medio de una prueba, somos bendecidos. En el Salmo 63:3 David dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios que te alabarán. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que fue bendecido gracias a su obediencia. En Hebreos 5, versículos del 7 al 9, dice que Cristo en los días de en su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librar de muerte, y le dio oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que parecía aprendido y a la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Esta es una referencia del sufrimiento en que Jesús en el huerto del Getsemaní, Lucas 22 del 33 al 44. En Filipenses 2, versículos 8 y 9 se hace una mención del resultado de la obediencia. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz y la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Las pruebas nos hacen sufrir para que podamos obedecer y luego recibir la bendición completa de Dios. A la medida en que aprendemos a obedecer a Dios, experimentaremos el júbilo de la bendición. Las pruebas nos permiten ayudar a los demás en su sufrimiento. A veces cuando sufrimos, nos encontramos como sobrevivientes, y es posible que no tengamos otro propósito de capacitar a otros que podamos socorrer además en su sufrimiento. En Lucas 22, versículos 31 y 32, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para que los zarzaremos como el trigo, pero yo he rogado por ti, pero tu fe no te falte, y tú me has vuelto a confiar a tus hermanos. En Hebreos 4, versículos del 13 al 16, nos dice Jesús que es capaz de ayudar a todo aquel que venga a Él, porque Él atravesó todas las pruebas que son para nosotros que hemos pasado. Eso es lo que le convierte en un sumo sacerdote misericordioso. Pasamos las pruebas con el objeto de consolar a los demás, 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. El resultado maravilloso de Dios que nos permite aprender es de enseñar a los demás mediante nuestra propia experiencia. Las pruebas generan resistencia y fortaleza. Thomas Manton dijo que mientras todo esté tranquilo y cómodo, vivamos por los sentidos en vez de por la fe, pero valía la de un soldado que no se puede apreciar en tiempos de paz. Uno de los propósitos de Dios en las pruebas es darnos mayor fortaleza para atravesar la prueba. Los músculos espirituales, que son la fe, ejercitan y fortalecen para cuando llegue la siguiente prueba. Esto significa que usted estaría listo para enfrentar a los enemigos más grandes y pasar todos los obstáculos, haciéndose así cada día más útil para el Señor. Y mientras más útil sea, más llevado a cabo será la voluntad de Dios en el poder del Espíritu Santo. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre será para Él. A nosotros nos toca la fe para creer en Él y alcanzar la bendición. Príncipe de paz os da las gracias. Si Dios lo permite, estaremos en una próxima enseñanza. Bendiciones.